Hola a todos, soy Elena, la profesora de estadística de ADFácil y con estos vídeos vamos a hacer el curso de introducción a la estadística. A ver, las asignaturas de introducción pues tienen una parte que es teórica, que va enfocada pues en función del grado, pero luego tiene una parte pues más común a lo que es la estadística general, la introducción a la estadística, y es en lo que me voy a enfocar, ¿vale? En el tema de introducción, pues aparte de lo que voy a explicar en este vídeo, pues tenéis cosas muy, muy teóricas que también hay que mirarse, pero bueno, que no tienen ninguna dificultad, ¿vale? Entonces, esto sí que es teoría, pero vale la pena comentarlo, ¿vale? Lo primero que nos explican aquí es qué es la estadística. Dice, la estadística suele definirse como la ciencia que tiene por objeto recoger de forma agrupada la información que se produce de fenómenos repetitivos o no ocasionales. ¿Vale? Dice, se ocupa de obtener información y proporciona instrumentos para tomar decisiones en condiciones de incertidumbre. Realmente a nosotros lo que nos importa es esto, condiciones de incertidumbre. Dice, y se ocupa de los datos obtenidos contando o midiendo las propiedades de determinados colectivos, poblaciones. La palabra población también va a ser importante. ¿Vale? Entonces, la primera clasificación que nos hacen, distinguir entre lo que serían fenómenos deterministas y fenómenos aleatorios. ¿Vale? Fenómenos deterministas, pues al experimento en que en las mismas condiciones siempre se obtienen los mismos resultados. O sea, no hay que hacer nada porque sabes de antemano lo que va a pasar. ¿Vale? Entonces, a nosotros nos interesan para la estadística los fenómenos aleatorios. Dice, al experimento que en las mismas condiciones produce un resultado variable que no puede predecirse a priori con exactitud. ¿Vale? Pues la diferencia entre fenómeno determinista y fenómeno aleatorio. Nosotros nos vamos a basar en fenómenos aleatorios. ¿Vale? Luego aquí tendríamos lo que serían las ramas de la estadística. Vamos a explicarlo un poquito más. ¿Vale? Ramas de la estadística. Pues muchas veces coincide con las diferentes asignaturas que tenemos de estadística. Normalmente en las estadísticas de introducción se analiza lo que sería la estadística descriptiva. ¿Vale? Y de estadística descriptiva, pues tenemos estadística descriptiva unidimensional. Solo analizamos una variable, ¿vale? Y luego tenemos estadística descriptiva bidimensional. ¿Vale? Analizamos dos variables e intentamos sacar relaciones entre ellas. Básicamente en los cursos de introducción, pues lo que hacemos es analizar datos unidimensionales y datos bidimensionales. Hacemos estadística descriptiva. ¿Vale? Luego también tenemos la parte de probabilidad y variables aleatorias. ¿Vale? Que es, pues, se estudia en estadísticas posteriores, aunque a veces en la introducción a la estadística pues también nos ponen un poco de introducción a la probabilidad. ¿Vale? Y luego tenemos lo que sería estadística inferencial. O inferencia estadística, ¿vale? Que esto ya acostumbran a ser asignaturas de segundo curso y además es la introducción a lo que serían asignaturas como econometría o técnicas de predicción o métodos de predicción, ¿vale? Entonces tendrá más importancia en la parte de estadística inferencial, pero importante pues entender un poco que en estadística lo que hacemos muchas veces es, nosotros tenemos una población, ¿vale? Ahora definiremos lo que es una población, ¿vale? Lo tenemos aquí. Una población es un conjunto, población, conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades y entre los que se desea estudiar el fenómeno en cuestión, ¿vale? Es un conjunto, muchas veces muy grande, y la población se caracterizaría por lo que serían los parámetros, que también los definiremos, ¿vale? Parámetro es un valor constante que caracteriza a la población. Nosotros queremos analizar esta población. Entonces, para analizar esta población, ¿qué tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer es sacar una muestra representativa de esta población, ¿vale? Lo que se llama muestreo aleatorio simple. Esto ya lo veremos en otras asignaturas,
¿vale? Y sacamos una muestra. ¿Una muestra qué es? Pues un subconjunto de la población de tamaño n. Necesitamos definir este tamaño. Y con esta muestra, con el análisis de esta muestra, pues sobre todo en las asignaturas de inferencia, lo que nos interesa es a partir de la muestra sacar conclusiones a nivel poblacional, ¿vale? Pero esto se ve en estadísticas más avanzadas. Ahora lo que nos importa pues es la diferencia de lo que sería población, conjunto de elementos que cumplen ciertas propiedades y es el objeto a estudio. Luego tenemos muestra, cualquier subconjunto de individuos pertenecientes a una población determinada. Las muestras deben ser representativas de la población y tener un tamaño suficientemente grande y cumplir otras condiciones estadísticas. Esto ya lo veremos en los diferentes temas. Luego, individuo, pues unidad de investigación, cada uno de los elementos de la muestra o de una población. Parámetros, que ya lo hemos definido, valor constante, que caracteriza a la población. Esto sería la definición. Dice características poblacionales que deseamos investigar y que suelen ser a priori desconocidas. Lo que decíamos, a partir del análisis de la muestra, intentamos sacar conclusiones de la población. ¿Vale? Esto como definiciones, partes de la estadística, tipos de fenómenos. Nosotros en realidad lo que necesitamos es hablar de variables o datos y saber con qué datos vamos a trabajar, con qué tipo de variables vamos a trabajar en esta asignatura. ¿Vale? Dice variables. Cuando los parámetros son numéricos, se pueden medir y se denominan variables. Las variables pueden ser, bueno, yo de momento esta clasificación no la voy a tener en cuenta. Voy a hacer una clasificación, hay muchísimas clasificaciones de estadística, ¿vale? Voy a hacer una clasificación pues un poco relacionada con lo que nos vamos a encontrar en temas posteriores, ¿vale? Entonces, vamos a definir tipos de datos o tipos de variables que nos vamos a encontrar. ¿Vale? O tipos de variables. Hay muchísimas clasificaciones de las variables, pero las que nos importan para esta asignatura, pues lo primero sería diferencia entre datos o variables cuantitativos ¿vale? Y variables cualitativas o datos cualitativos. Vale, ¿qué son los datos cuantitativos? Pues los datos cuantitativos se pueden o se representan con valores numéricos y el número tiene sentido, significado en sí, como sería la edad, la altura, el salario, ¿vale? Son números y los números te importan. Puedes tener más edad, más salario, menos salario. En cambio, los datos cualitativos expresan una cualidad. ¿No se pueden representar con valores numéricos? Sí, sí se pueden representar con valores numéricos, pero el valor numérico no nos importa en sí. Por ejemplo, un DNI es un número, pero al final lo que nos importa de esos números es poder diferenciar un DNI de otro. ¿Vale? Esto sería una variable cualitativa que son números, pero el número en sí no nos importa saber si un DNI es más grande que otro, ¿vale? O un número de expediente o un número de un pedido. Otros tipos de variables cualitativas pues serían los colores, el nivel de estudios, el sexo, ¿vale? Pues bueno, la primera diferencia entre datos cuantitativos o cualitativos y los cualitativos a veces los llamamos atributos. ¿Vale? Atributos en realidad propiamente sería los colores, si ponemos blanco, rojo, verde, pues cada atributo es los diferentes colores que tenemos. Vale, más clasificaciones, datos cuantitativos, datos cualitativos. Luego tenemos lo que serían datos ordinales o variables ordinales. Pues es fácil, se pueden ordenar. ¿Vale? Y luego nominales o no ordinales. No permiten orden. Vale, a ver, importante, todos los datos cuantitativos, ¿vale? Si tenemos un dato cuantitativo, seguro que será ordinal, ¿vale? Todos los datos cuantitativos, como el número importa, son ordinales. Esto seguro.
pero ¿todos los datos cualitativos o atributos son nominales? No necesariamente. Hemos puesto ejemplos. Los DNIs, hombre, se pueden ordenar, pero tampoco nos importa mucho. Los colores, hombre, pues los colores no se pueden ordenar. El nivel de estudios, pues sí, claramente el nivel de estudios se puede ordenar. Los rangos del ejército, pues también sería una variable cualitativa, pero ordinal. Los colores, cualitativa, pero nominal. ¿Vale? Entonces, sí que todos los datos cuantitativos son ordinales, pero no todos los datos cualitativos son nominales. Hay algunos que se pueden ordenar, otros que no. ¿Qué más tipos de variables nos interesan para esta asignatura? Pues tendremos datos o variables continuas y discretas. ¿Vale? Variables continuas o variables discretas. A ver, las variables continuas, esto lo mejor es hacer un dibujo, pues la X, por ejemplo, podría tomar cualquier valor. Una distribución pues que vaya del 1 al 5, pero puede ser cualquier valor que tenemos aquí, el 1,1, el 1,2, el 1,7, el 2,1, ¿vale? Y las variables discretas solo tienen sentido en unos determinados puntos. Pues, por ejemplo, la X solo puede tomar valores 1, 2, 3, no puede tomar otros valores distintos. Vale, entonces, variables continuas. Pues bueno, por ejemplo, una altura, podríamos decir que es una variable continua. Capacidad de un envase también es una variable continua. Variables discretas, pues número de individuos que entran en un banco en una semana. Número de clientes que entran en una panadería. ¿Vale? Por ejemplo, personas, pues serían datos discretos. Edad, por ejemplo. ¿Edad sería continuo o sería discreto? Pues bueno, depende. En realidad la edad puede ser una variable continua, pero cuando te preguntan, pues muchas veces hablas en discreto, ¿vale? O sea, que hay variables que son claramente continuas, otras que son claramente discretas, número de coches que pasan por determinado túnel o por determinado peaje en una hora. ¿Vale? Pues sería una variable discreta. Pero hay otras, por ejemplo, como la edad, pues que se pueden definir de manera discreta o de manera continua. ¿Vale? Pues esto es lo primero que tenemos que entender. Vamos a trabajar con diferentes tipos de datos. Lo siguiente, estos datos se recogen y se tienen que tabular. Cuando tenemos pocos datos, pues no importa si los tabulamos, pero cuando tenemos muchos datos, pues los deberíamos tabular para poder trabajar mejor con ellos. ¿Vale? Incluso muchas veces los tenemos que agrupar por intervalos, ¿vale? Cuando agrupamos datos por intervalos, en realidad lo que estamos perdiendo es un poco la información inicial. Es más fácil trabajar con ellos, pero perdemos como la visión inicial de todos los datos iniciales. ¿Vale? Entonces, lo siguiente que tendríamos que entender es que estos datos los tenemos que tabular, tabulación de datos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esta tabulación de datos? Pues si yo quiero hacer el análisis de la edad de diferentes estudiantes de una universidad, pues igual voy y cojo 100 personas al azar, ¿vale? N será el número de estudiantes. Imaginemos que N es 100. Hemos cogido 100 estudiantes, ¿vale? Entonces tendré 100 edades. Pero claro, seguro que dentro de estas edades pues habrá datos que estarán repetidos. Entonces no es lo mismo trabajar con 100 datos, donde no, mira, es que uno me ha dicho que tenía 18, otro me ha dicho que tenía 18, otro me ha dicho que tenía 23, otro me ha dicho que tenía 52, otro me ha dicho que tenía 20, otro me ha dicho que tenía 20, otro me ha dicho que tenía 20, y así los 100 datos. ¿Vale? Entonces, igual es mejor tabular estos datos para poder trabajar con ellos. Entonces, estas tabulaciones normalmente las hacemos cuando tenemos muchos datos y hay repeticiones. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es primero poner los diferentes valores que tiene la variable. Pues imaginemos que solo he encontrado gente que tenían 18, 19, 20, 23, me lo invento, y 52.
Solo he encontrado gente con estas edades de las 100 personas que he cogido. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo que tenemos que hacer es poner el número, ahora escribiremos qué es cada cosa, pero básicamente es bastante lógico. El número de repeticiones, esto es lo que se llama frecuencia absoluta, número de repeticiones de cada variable. Pues también me lo invento, digo que hemos encontrado 20 personas que tenían 18 años, 25 que tenían 19, 5 que tenían 20, 1 que tenía 52, y a ver, me lo puedo inventar hasta cierto punto, porque hemos dicho que teníamos 100 personas, o sea que aquí ya tengo 30, más 20, 50, más 1, 51, pues de 23 me quedarían 49. Obviamente la suma de todas las NIs, de todas las frecuencias absolutas, es la N total, ¿vale? Claro, muchas veces es 20 son muchos o son pocos. Bueno, pues ¿respecto a qué? Respecto al total. Aquí el total serían 100. Hombre, pues 20 respecto a 100 es un 20%, pero respecto a 1000 pues es mucho menos y respecto a 300.000 pues es mucho menos, ¿vale? Entonces muchas veces las frecuencias absolutas obviamente nos interesan, pero nos interesan las frecuencias relativas, la FI. Ahora pondremos las fórmulas, pero como estos números son muy fáciles, pues se entiende fácil. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Pues la frecuencia relativa es 20 sobre 100, esto sería 0,2, esto sería 0,25, 0,05, 0,49 y esto 0,01. Y obviamente, pues esto, la suma de todas las FIs es igual a 1. La suma de todas las frecuencias relativas siempre es 1. ¿Vale? Y así podemos tabular los datos. Hay gente que también pone las frecuencias acumuladas, la NI acumulada. Aquí hemos puesto NI y esto es NI acumulada. A ver, súper importante, para que tengan sentido los datos acumulados, la variable X tiene que estar ordenada, porque si no, no tienen sentido. Es ir sumando. Este número coincidirá con este será 20. El siguiente será 20 más 25, 45. El siguiente será 50. Luego tendremos 99 y al final tendremos 100. Este último dato siempre coincidirá con la N mayúscula. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se interpreta esto? Pues dijéramos, ¿cuántas personas tienen hasta 19 años? 45. ¿Cuántas tienen hasta 23? 99. ¿Cuántas tienen hasta 20? 50. Por eso solamente tiene sentido si están ordenados. También existe una F acumulada, la FI mayúscula. ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo. Aquí tenemos la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Pues esto será 0,2, 0,45, 0,5, 0,99 y 1. Y así iremos tabulando los datos y será mucho mejor para poder trabajar con estos datos. ¿Vale? Todos estos datos, aparte de tabularlos, también se pueden hacer representaciones gráficas, ¿vale? Pero todo esto pues está en la teoría, que ahora lo miraremos por encima, miraremos todos los nombres que tienen la NI, la XI, la FI, todas las definiciones que hay, pero bueno, básicamente lo que haremos es analizar o tener tablas y saber interpretar las tablas. En estadística descriptiva, ¿qué nos interesa? Esto ya son temas posteriores, pero para tener un esquema de lo que se hace en la asignatura, cuando nosotros hacemos estadística descriptiva, análisis descriptivo, primero empezaremos por análisis descriptivo unidimensional. ¿Vale? Pues nos interesa analizar estos datos. Por ejemplo, nos interesa analizar la edad de estos estudiantes. Pues bueno, se hace desde diferentes puntos de vista. Primero de todo tendremos lo que se llaman las medidas de posición.
¿vale? Estas medidas de posición intentan buscar un punto concreto de la distribución. Estas medidas de posición, ya lo veremos, tenemos medidas de posición centradas, las explicaremos, la media, la mediana, la moda, diferentes tipos de media, y las no centradas. Pues intentan buscar otra parte de la distribución. Los cuartiles, los percentiles, los deciles, los octiles, ¿vale? Pero son medidas que se encargan de analizar la posición dentro de la distribución que estamos analizando. Luego tenemos lo que se llaman medidas de dispersión. ¿Vale? Estas medidas de dispersión también se pueden clasificar en medidas de dispersión absolutas, lo que serían las más famosas son la varianza, la desviación, y medidas de dispersión relativas, que muchas veces nos permiten hacer comparaciones, como el coeficiente de variación sería igual el más famoso, hay más, ¿vale? Son los diferentes temas que tenemos que ir explicando. Luego también tenemos medidas de forma. ¿Cómo es la forma de nuestra distribución? En realidad, en medidas de forma, por un lado tenemos medidas de simetría, para ver si una distribución es simétrica o asimétrica, y por otro lado tenemos lo que se llama la kurtosis, que ya veremos lo que es mirar el grado de apuntamiento de una distribución para compararla con la distribución normal, que es la estrella de la estadística. Vale, y también tenemos, pues muy importante en asignaturas relacionadas con la economía, ¿vale? Serían las medidas de concentración. Las medidas de concentración, pues por ejemplo, para ver cómo está de concentrada la renta, cómo está de concentrada la riqueza. En medidas de concentración, pues hablaremos de un índice macroeconómico, el índice de Gini o la curva de Lorenz, ¿vale? Pero básicamente lo que hacemos en esta asignatura, en análisis unidimensional, que es bastante parte de la asignatura, pues es coger datos, normalmente serán datos de tipo cuantitativo, normalmente tendremos muchos, los tabularemos, y a partir de esta tabulación, también pueden ser datos agrupados, pero esto ya lo iremos explicando, pues a partir de esta tabulación lo que haremos luego es analizar desde el punto de vista de la posición, de la dispersión, si la distribución es más, menos homogénea, la forma que tiene nuestra distribución y si está más o menos concentrada. ¿Vale? Esto sería un poco una introducción general de lo que vamos a ver en esta asignatura. En el tema 1, pues también nos habla aquí de variables temporales o históricas, variables atemporales, esto es lo que hemos dicho, atributos, ordenables, no ordenables, todo esto son cosas más aplicadas pues a asignaturas de ADE o economía o turismo, ¿vale? Que son pues todas las estadísticas económicas, esto es muy teórico, ¿vale? Y lo pueden preguntar, pero bueno, como mucho pues una pregunta, ¿vale? Y todo esto es el tema de introducción, pero que es muy teórico, ¿vale? Pero bueno, hay que mirarse, ¿vale? Entonces nosotros nos vamos a centrar a partir de ahora en los temas que son, es importante la teoría, pero hay que saber pues un poco hacer los cálculos de todas estas medidas, ¿vale? El tema 2 está relacionado un poquito con la tabulación y las diferentes gráficas que nos permiten analizar las variables, que también las tendremos que saber interpretar, ¿vale? Pero bueno, esto sería lo que sería mi introducción para esta asignatura de introducción a la estadística. En los primeros temas, básicamente, lo que desarrollaremos es esto. Lo haremos análisis descriptivo bidimensional, regresión lineal, y luego también tendremos pues, una introducción a lo que sería la probabilidad. ¿Vale? Pues bueno, con esto acabo el vídeo de introducción y ya iríamos a por el tema 2, que sería todo lo que serían representaciones gráficas de los diferentes tipos de datos que hemos explicado.